de tomar mediciones morfológicas de especímenes del museo, de un montón de individuos y de varias variables morfológicas, no solamente variables de la cabeza como en los estudios anteriores, medidas de extremidades, del cuerpo, de la cabeza también, y analicé todo esto para ver cómo es que estas diferentes especies dentro de esta familia se diferencian debido a diferentes usos de datos. Entonces, lo primero que hice fue hacer un PCA, no solamente para ver cómo están organizadas las especies, hice un análisis de componentes principal. Puse todos estos datos de todas estas especies y toda esta morfología, a ver qué pasa. Entonces, en este gráfico, todos los puntitos, o cada puntito es una especie, y los puntos están coloreados según el género al que pertenece. Entonces, esa cruz roja va moviéndose a través del espacio morfológico y el modelo de la izquierda va cambiando en la posición de la cruz roja. Entonces, aquí Microlophus está al medio de todo, es un punto verde de aquí. Entonces, nos notamos que Microlophus no tienen extremidades tan largas como otros virus, no tienen cuerpos tan esbeltos como algunos Ectenocercus, pero tampoco tienen cuerpos tan anchos como Liolaemus. Entonces, son una especie bastante promedio en términos de morfología, no están aquí en el medio. Pero bueno, lo que a mí me interesaba no era esto tanto, sino esta pregunta: si es que el uso de diferentes hábitats ha resultado en la evolución de morfologías distintas. Entonces, para responder o para tratar de responder esta pregunta, en vez de usar un PCA, un análisis de componentes principales, es decir, un análisis de funciones discriminantes. El PCA lo que hace es mover la nube de datos de manera que los principales componentes muestren la mayor dispersión posible entre puntos, pero un análisis de funciones discriminantes va a rotar la nube de datos de manera que los principales ejes estén mostrando una mayor dispersión entre categorías. Y las categorías fueron 4, y yo definí, ¿no? Categorizé especies en base al tipo de hábitat. Si son arborícolas, que están usadas aquí, si son terrestres, si son saxícolas, es decir, si usan rocas principalmente, o si se mueven en arena. Esas fueron mis 4 categorías. Y lo que encontré, o una de las cosas que encontré, fue esto, ¿no? Viendo la función discriminante número 1, que es el eje X aquí, vemos que las especies arborícolas son bastante diferentes a lo largo de este eje. Incluso lo podemos ver aquí en la figura. Según las variables que estuvieran relacionadas a este eje, encontré que especies arborícolas tienen miembros delanteros, miembros anteriores, relativamente más largos que el resto de especies. Esto tiene sentido si es que consideramos que especies arborícolas van a estar trepando árboles u otras superficies verticales. Lo que observé en la función discriminante número 2, que es el eje Y, fue más que nada una diferencia entre especies saxícolas, que usan rocas, y el resto de especies, básicamente. Y estas especies saxícolas se caracterizaron por mostrar, entre otras cosas, cuerpos planos, cuerpos y cabezas planos. Y eso tiene sentido porque uno esperaría que especies que vivan entre las rocas sean lo suficientemente planas para que puedan meterse entre las rendijas o entre las grietas que hay entre las rocas. Entonces, esto tiene bastante sentido. Entonces, con esto quería mostrarles que es bastante sencillo encontrar diferencias morfológicas que tengan una correspondencia con diferencias ecológicas cuando estamos a niveles taxonómicos mayores. Y algo final que quería mostrarles es lo más reciente que se ha trabajado en Microlophus, que son los trabajos macroecológicos y macroevolutivos. Son dos trabajos que quiero mencionar muy rápido. Estos trabajos los trabajamos con mi amigo Christopher Bocha, que está en la foto ahí sosteniendo una Noris. Esos trabajos son esos de aquí, ¿no? Uno que salió en 2021, en el que vimos temas de dimorfismo sexual y
rasgos de historias de vida en microlofos. Y otro que salió el año pasado, que todavía está en formato de preprint, para que evaluamos la regla de Bergman de microlofos, ¿no? Estas son, yo diría, son trabajos hermanos, uno detrás del otro, pero más o menos que teníamos en mente que los íbamos a hacer. Y una cosa en común de estos trabajos es que lo que intentamos hacer fue integrar tanto la fauna de microlofos continental con el clado insular o la fauna insular de los Galápagos. Aunque era la primera vez que iba a hacer algo así. Entonces, el primer paper, no voy a mostrar los resultados uno por uno, pero quiero enfocarme en esta tabla de aquí. Esta es una tablita que a mí me gusta mucho porque creo que es la primera compilación de microlofos que incluye tanto especies insulares como especies continentales, y nos enfocamos en compilar datos de tamaño corporal. Tenemos datos de SBL, que es la longitud toxicocloaca para machos y para hembras, en base a los cuales calculamos un índice de dimorfismo sexual. Tenemos datos de tamaños de puestas, es decir, cuánto huevos en promedio cada especie. Y es un tamaño proporcional en hombres de las hembras, un tamaño mínimo en hombres. Obviamente, hay varios huevos en ED porque no habían datos, entonces eso es algo pendiente que era lo que estudiamos, lo que debemos estudiar estas lagartijas, ¿no? Y bueno, con esos datos hicimos varios análisis comparando isla y continente, pero eso les invito a leerlo con más calma en el paper. Y quería enfocar un poco más en el segundo trabajo. En el segundo trabajo dije que nos habíamos enfocado en examinar la regla de Bergman en micrología. ¿Y qué es la regla de Bergman? Bueno, la regla de Bergman nos dice que entre especies relacionadas el tamaño corporal debería incrementarse hacia latitudes mayores. En otras palabras, que en un grupo de especies relacionadas, aquellas más grandes deberían encontrarse en zonas de temperaturas menores. Pero esta regla macroecológica, se presentó, se describió principalmente para organismos endotérmicos. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar o lo que se esperaría que pase para organismos endotérmicos? Lo opuesto, ¿no? Esperaríamos la regla de Bergman inversa a la regla de endotérmicos. Esperaríamos que el tamaño corporal entre especies relacionadas sea mayor hacia el ecuador, ¿no? Temperatura es mayor. Y la razón es que estos terrenos obviamente necesitan una fuente externa de energía o de calor para mantener su temperatura corporal, y en zonas de menor temperatura va a ser mucho más difícil calentar un cuerpo más grande. Entonces, esta es una hipótesis, un posible mecanismo que se esperaría, un posible patrón que se esperaría ver en endotermos respecto a la regla de Bergman. Y vamos a ver qué encontramos en microlofos. En microlofos encontramos lo que no esperábamos encontrar. Lo que esperábamos encontrar era, como acabo de decir, la regla de Bergman inversa, es decir, que los microlofos más grandes se deberían encontrar hacia el ecuador, pero encontramos que en general las especies más grandes se encuentran más hacia el sur, las más pequeñas se encuentran cerca del ecuador. Y aquí obviamente hay varias cosas que desmenuzar. Primero, los puntos blancos son especies continentales, son las que parecen seguir la tendencia de una manera clara. Los puntos negros son especies de Galápagos. Están todos aquí, obviamente tienen una diversidad latitudinal muy pobre porque son todas restringidas a las islas Galápagos, pero además parecen ser relativamente más grandes de lo que se esperaría según esta tendencia. Bueno, en temas de comparaciones entre isla y continente hay un concepto que se llama síndrome insular, que habla que hay diferentes historias de vida y tecnologías de especies continentales e insulares. Entonces, una posibilidad es que se esté dando un caso de gigantismo, pero obviamente necesitaríamos más réplicas dignas a lo largo de esta gradiente latitudinal para ver realmente qué es lo que está pasando. Y otro outlier que tenemos aquí es una especie continental, microlofos arenarios, y es la única especie del género, por lo menos en el continente, que habita países y resto de especies
tienden a evitar de las zonas planetarias. Entonces, esa es otra razón ecológica por la que esta especie en particular podría estar saliéndose de la tendencia, ¿no? Pero de todas formas, bueno, estas tres líneas corresponden a tres diferentes análisis, diferentes regresiones. Esta línea sólida es una regresión que incluye a todas las especies, incluyendo lo que parece ser outliers. Y si bien no es una relación significativa, la tendencia negativa está aquí, y es una relación marginalmente significativa. Pero luego, al remover las especies titulares, la relación se hace más fuerte y significativa, y si queremos repromover a microorganismos arenarios, esta relación entre el tamaño corporal y la impulsa es incluso más fuerte. Entonces, vemos que el microorganismo puede servir generar la regla de Bernoulli. Pero si son encontramos entonces, ¿por qué tiene la regla de Bernoulli? Bueno, es posible que, por otro lado, que la temperatura, temas relacionados a la temperatura, no sería el único mecanismo que puede resultar o influenciar la evolución del tamaño corporal en especies, ¿no? A lo largo de una gradiente longitudinal. Por ejemplo, puede darse que en lugares tan fríos, los ambientes son más estacionales y la escasez de alimentos tiende a darse más frecuentemente. Entonces, en estos hábitats, un cuerpo tamaño corporal mayor podría ser beneficioso, sobre todo para estas periodos de escasez de alimentos. Un individuo podría sobrevivir por mucho más tiempo sin comer si se tiene mayores reservas en el cuerpo. Pero bueno, esto es algo que tendremos nosotros o alguien más tendrá que investigar. Bueno, eso es todo lo que tenía para hoy. Para hoy día quería mostrar muchas cosas diferentes, pero para dar un panorama muy general de todo lo que se ha venido haciendo en micrologos en términos de morfología, de morfología y ecología. Estos estudios recién los hemos empezado en 2016, entonces con una cantidad relativamente baja hemos podido aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces recuerden que las relaciones ecomorfológicas pueden dar a nivel interespecífico para las especies, también a nivel ontogenético, al comparar individuos de diferentes edades dentro de la misma especie. También se puede dar a grandes escalas macroevolutivas, que es ahí donde se suelen ver más diferencias de tamaño perfecto con la morfología. Y también las relaciones ecomorfológicas pueden proveer de hipótesis que podrían explicar la evolución de la diversidad fenotípica, por ejemplo, la diversidad de tamaños que vemos en el género biológico. Y para terminar, solamente quería animarlos a que sigan estudiando esto. Para mí esto es una especie de mina de oro todavía no explorada. Hay mucho por hacer en términos de tanto de ecología como de morfología. Es un campo libre, se puede hacer muchísimas cosas. Y bueno, como dijo José al comienzo, es bonito ver cómo cada año somos más personas trabajando en este tema. Entonces, sí, va a ser bonito que empiecen a haber más estudiantes, más personas interesadas y que podamos encontrar más cosas en este y en otros grupos de sobrecostero, ¿no? Entonces, eso era todo. Muchas gracias. Aquí te dejo a mis miembros que quieren escribir luego y bueno, si tienen alguna pregunta, yo feliz de tratar de responder. Gracias. Sí, creo que tenemos